Hola, esto es Anales Podcast. Aquí te contaremos historias del orto, sucesos tan asombrosos y desafortunados que valen la pena ser contados. Yo soy José de la Cruz y me acompaña a partir de ahora y como cada semana, San Roy, listos para explorar historias anales que nos sorprendan. Agradecemos que estés con nosotros esperando descubrir lo que nos depara esta semana. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, estamos bien, iniciando este nuevo proyecto aquí con mi hermano del alma de toda la vida. Y pues esperemos les guste esto que estamos haciendo para ustedes y para nosotros, porque pues también para nosotros obviamente. Y pues a ver, ¿qué historia nos traes a todos el día de hoy? Algo que yo diga, sí, a huevo, me va a sorprender. Es una historia anal. De eso no hay duda. Desde ese momento ya me agrada. Así que créeme que estoy muy emocionado por ver qué cosas traes, porque tú eres una biblioteca andando. O sea, tú sabes, tú te chingas a los maestros, güey. La semana pasada, cuando estábamos hablando sobre de qué hacerlo, cómo estructurarlo y todo, te contaba la historia de un soldado japonés que estuvo 30 años viviendo prácticamente en el exilio sin saber que la Segunda Guerra Mundial había terminado. Yo no entiendo, me interesa porque realmente me pregunto, ¿en qué momento dices, güey, ya no hay balazos? No sé, ya no escucho otro japonés decir, ¡ah, se va! No sé, otra cosa pues que ya digas, oye, hay que salir, ya no hay atún, o no sé. Pero es lo que vamos a averiguar hoy, supongo. Y eso no es lo más impresionante. Yo cuando te conté esa historia, estaba refiriéndome a otra persona. E investigando, me di con la gran sorpresa de que realmente fueron 3 casos muy similares. Yo dije, capaz si me dices, era yo. Es que si logramos hacer que esto salga a video, van a ver que mi hermanito es un señor en cuerpo de un joven. O algo así. En la mitad de la década de los 70, en una pequeña isla en Indonesia, vivía un soldado japonés que llevaba cerca de 30 años luchando una guerra que había terminado décadas atrás. Una persona que había pasado los últimos 30 años de su vida completamente solo en la selva, que seguía al pie del cañón en su lucha por sobrevivir. Esta es la historia de Teruo Nakamura, el verdadero último soldado del ejército imperial japonés. Órale, qué buena intro. Te voy a dar un beso. No, chulada. Porque sí, está interesante. Para empezar, su nombre, desde su nombre Nakamura, me suena que es famoso o va a ser famoso. Su familia es famosa. ¿Por qué? Porque suena a un futbolista. Por eso. Es muy probable que si googleas último soldado japonés o soldado japonés que no sabía que se había acabado la guerra, te salga la historia de Hiro Onoda. Hiro Onoda fue en efecto un soldado japonés que vivió una situación similar. De hecho fue del que yo te hablé la semana pasada cuando empezábamos a investigar esto. Pero, por ejemplo, ¿esto pasó simultáneamente? ¿O fueron de décadas y salió otro cabrón con la historia similar? ¿O cómo? No, de hecho fueron encontrados en el mismo año. Oh, rayos. Los dos fueron en el 74, solamente con unos meses de diferencia. Entonces ya sabemos que los japoneses no son buenos para cuidar a la gente. Se les pierde. Ahorita vamos a ver esos datos. ¿Te imaginas el momento en que están pasando lista? ¡Shiroma! ¡Nakamura! No contesta, güey. ¿El que sigue? Ya valió madre, ¿no? O le dicen, oye, Nakamura, y contestan como 20. ¡Ey! Ándale. Como que, oye, Rodríguez López. ¡Ey! ¿Qué? Como se dicen, Pérez. ¿Qué pedo? Está un poquito más complicado. Échalo. Como te decía, es conocida la historia de Onoda. Fue un oficial japonés que se escondió durante 30 años en las selvas de Filipinas, sin saber que la Segunda Guerra Mundial había terminado. Su caso fue altamente difundido por la prensa japonesa, y es conocido como el último soldado nacido en Japón del ejército imperial japonés en rendirse. Sin embargo, es menos conocido que existió otro soldado en una situación similar, y que fue encontrado en el mismo año, unos meses después que Onoda, con la pequeña diferencia de que este era un aborigen taiwanés que fue obligado a unirse al ejército de Japón para luchar en la guerra, y por lo tanto no se le dio la misma difusión. Oh, eso es un dato muy interesante. Bastante. Porque eso significa que, pues no es muy nuestro, no hay pedo. Porque una cosa que sí se sabe, y se sabe desde películas de antaño, es que los japoneses tienen muy marcada lo que es para empezar, su patriotismo. Son súper leales el honor. A su imperio. El honor.
y que son que se apoyan entre ellos, pues, o sea, como yuca, o sea, se apoyan entre ellos y tú vienes de afuera, güey, no, pues te reclutamos, pero pues no somos iguales. Es correcto, es correcto. Tus ojos son menos rasgados. De hecho, vamos a ver que hasta cierto punto la discriminación por el origen de Nakamura fue parte importante tanto en lo que le sucedió como en lo que pasó después con él. Te explico. Teruo Nakamura, originalmente llamado Atum Palain, nació el 8 de octubre de 1919 en Taiwán. No se sabe exactamente en qué lugar de Taiwán. Es importante que sepamos y recalcar que durante la época de la Segunda Guerra Mundial y la época en la que nació Nakamura, Taiwán era una colonia japonesa, no era un país soberano. Oh, mira. Es por eso que si bien él era un indígena, un aborigen, digamos, una persona que viene de los ancestros, que sus ancestros ya residían en Taiwán incluso antes de su colonización. Okay. Al ser una colonia japonesa, pues, y Japón involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, Nakamura, pues, formó parte del ejército como tal de Japón. Oye, fíjate que dijiste un dato que me llamó la atención. Igual y estoy mal, no sé. Comentaste que tenía un nombre antes, o sea, le modificaron el nombre también, donde lo adoptaron o qué onda. Pues como de vienes de este país, te llamas Pedro, pero a partir de ahorita, como ya vas a ser de mi país, te voy a decir Popó. Básicamente fue eso. Nakamura nació, su origen, su nombre taiwanés es Atum Palain. Sin embargo, a la hora de formar parte del ejército japonés y de registrarlo en la burocracia y todo, le asignaron un nombre japonés que fue Teruo Nakamura y es como es conocido el día de hoy. Fíjate que el dato que tú dices, ¿cómo se llama? Es Corea del Norte, donde está Kim Jong, ajá. Sí. Yo también, hace tiempo leí que él también llegó a utilizar esa estrategia de cambiar el nombre de la gente que ellos acogían, entre comillas, pues. Y que era como de que, no, pues ya eres mío, perro. Casi Andy en la bota. Ajá, o sea, lo que voy es de que, a pesar de que son potencias, países con muchísima tecnología, pues siguen teniendo como ciertas tradiciones muy antiguas, ¿no? Sí, muy ancestral. Ajá. En Japón, bueno, el día de hoy esta cultura es muy, muy conocida, muy famosa, sobre todo por los mangas, los animes. Sí, abre la puerta al mundo. Sí, gran parte de la cultura popular, Mario Bros, Pokémon. Sí, pues bueno, técnicamente el 80% de las cosas geniales del mundo vienen de Asia. Y cuando decimos Asia es Japón en mayúsculas, y abajo viene Corea del Sur, y abajo ya no viene nada. China con comida, pero pues ya no llegó la con comida y con tecnología. Ellos. Y COVID. Es importante también que sepamos un poco el contexto de qué Japón estamos hablando. Es un Japón imperial. Sí, el durísimo. Un Japón que formaba parte en la Segunda Guerra Mundial y que, recordemos, era parte de del otro bando, digamos, de los malos. Era aliado de los nazis. Era rudo, es que era un Japón rudo. De hecho, Japón tenía 3 tipos de ejércitos diferentes. Bueno, 4 contando el ejército imperial, el ejército que eran los ¿cómo se llama? Creo que se dice juraques, que eran como los samuráis, como quien dice, y eran otros que eran como los samuráis, pero esos que no cargaban armadura, que era como de contrabando, como que eran espías, y aparte el ejército general, que a mí se me hace impresionante cómo puede un país y un soberano de ese nivel pues controlar tan magnífica armada que fue mundialmente conocida. Una potencia. Hasta la fecha, creo yo. Ok. Se sabe que Nakamura pues era un indígena de Taiwán, pero no se tiene propiamente una certeza de a qué etnia pertenecía. En Taiwán existen diferentes etnias de indígenas, como aquí en México, por ejemplo, hay mayas, hay chontales. Bueno, olmecas ya hoy en día no, pero que todavía existen. Ok. Entonces, ahí existen también diferentes etnias, aunque se especula que era un Amis. Estos Amis vivían en las montañas, en zonas montañosas de Taiwán, lo cual va a ser es importante que lo recordemos más adelante, y se dedicaban principalmente a la pesca. Un aspecto curioso de su cultura que descubrí mientras investigaba esto es que son esencialmente matrilineales. Esto quiere decir que las mujeres son quienes llevan el control de la vida doméstica de sus familias, incluyendo las cuestiones económicas. O sea, ellas son las patronas. Sí, creo que tienen como un nombre muy cabrón, así como
como decía la Biblia, las catedrales, ¿no? Sí, O sea, son matriarcas. ándale, es como, mi amor, voy a tomar, ¿dónde, perro? Básicamente. ¿Ya fuiste a matar a aquellos? No, me falta uno, pues no vas a ir hasta que mates a ese güey. Oh, mira, qué interesante, Nakamura fue asignado a la isla de Morotai, que forma parte del grupo de las Islas Molucas, pertenecientes al territorio de Indonesia. Esto poco antes de que la isla fuese controlada por los aliados. Los aliados eran Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Sí, China, la URSS. No me tenían medio mundo encima, o sea. Sí. Esto en 1944. ¿Sí? Ajá. La batalla de Morotai comenzó específicamente el 15 de septiembre del 44 y finalizó hasta que la guerra dio fin, casi un año después. Dio inicio cuando soldados estadounidenses desembarcaron en el suroeste de la isla con el fin de utilizarla como base para apoyar la liberación de Filipinas. Si podemos ver en el mapa, por ejemplo, vamos a ver que tanto Taiwán como Filipinas son básicamente islas y que están muy cercas una de otra. Efectivamente. De hecho, estaba yo revisando eso porque dije, bueno, ¿qué tan lejos pueden llegar a estar, no? Y pues realmente son charquitos que están a la vuelta de cada uno. Sí, están muy cerca, muy cerca. Una vez que fue ocupada por los aliados y el ejército japonés fue diezmado, Nakamura se armó con un rifle de asalto, su casco, un cuchillo, un kit de cocina y un espejo. Se adentró en la jungla solo, donde se escondió esperando no ser encontrado por soldados enemigos. Eventualmente decidió construir una pequeña cabaña, y sobrevivió durante 30 años gracias a un huerto que realizó y a sus habilidades de caza. Nunca se enteró que la guerra había terminado. Pues que igual ya estaba muy lejos, ¿no? Toma o sea, cuenta estaba que muy lejos del primer desmadre, para empezar, y segunda, pues si ya no había nadie que lo buscara, pues me imagino que el pobre vivía igual todo consternado, todo así paranoico, no chingues. Muy probablemente. Seguramente vivió en alguna batalla, una masacre muy fuerte, vio a varios de sus compañeros morir, Claro. algún tipo de trauma, miedo a esconderse, porque una vez que los soldados estadounidenses dominaron la isla, seguramente realizaban patrullas, establecieron bases, la isla estaba llena de soldados que si lo encontraban, muy probablemente lo iban a capturar o incluso hasta fusilar, ¿no? Decidió esconderse. Aparte dijiste un dato de que pues, pudo haber visto muchas cosas muy feas y cabe mencionar que en esa época, según yo, y lo que estaba yo checando en internet, los enemigos agarraban esas armas que traían el famoso punzón. Ajá, sí. Entonces con eso les abrían y pues lo que te imaginas que pasa en las películas, ¿no? Y más si estás viendo a todos tus compas cómo los abren, como literal el Bar Simpson diciendo, entra el cuchillo, salen tripas, entra el cuchillo, salen tripas. Si a veces uno viendo películas de guerra, sobre todo aquellas que son muy crudas, ajá, te impresiona, ¿no? La cantidad de veces de sangre, de tripas, de vísceras. Y que seguramente queda corto. Ajá. Y lo ves desde una pantalla, seguro, en la comodidad del cine o de tu casa, comiendo unas palomitas, y te da una sensación desagradable de ñáñaras. Sí, un revoltijo, vaya. Un revoltijo, ajá. Imagínate vivirlo, o sea. No. Que estés platicando ahorita con una persona y que al rato venga un cabrón, un pinche gringo y te destripe al lado tuyo, o sea. No debe ser nada fácil, debes de tener un trauma, por muy cabrón que seas, o sea. La verdad que una de las cosas que yo creo como dato de que lo ayudó a sobrevivir es que él era un pescador. Y eso le ayuda a que, bueno, tal vez no especifica, pero seguramente, pues logró donde pescar, de ahí mismo sacan la misma experiencia y la habilidad para cultivar, y pues ahí poquito a poco. Pero yo creo que como dices tú, fue un trauma muy grande, que fue algo muy trascendental. Y bueno, no sé si ya comentaste quién lo encontró o cómo lo encontraron. Eventualmente vamos a llegar ahí. Nakamura fue oficialmente declarado el 13 de noviembre de 1944. Tú te puedes poner a pensar, bueno, ¿cómo declaran oficialmente muerto a alguien cuando no tienen evidencia de su muerte? Cuando no tienen cuerpo, no tienen testigos. Claro, imagínate la cifra de muertos que existen en una guerra. Lo tremendamente difícil que debe ser llevar un registro, no solamente de todos los soldados que tiene, sino de a qué batallón perteneció cada uno, en qué batalla estuvo, quiénes sí regresaron, quiénes no. Podrás encontrar testigos, podrás encontrar. Y es que igual por ejemplo, han de pasar. Bueno, siento yo que sí, en esa época ha de ser como. Primera, no había una pizca de tecnología. Segunda, los métodos de comunicarse entre ellos eran, pues técnicamente inexistentes. Tenía que ser, o mandas un mensajero, no sé si habían palomas o algún otro animal que utilizaran, no se sabe, pero
Yo imagino que llega, acaba la guerra, juntan a la gente y es como, a ver, los cuerpos aquí y los demás desaparecidos. Y después de un tiempo, pues los damos por muertos. Sí. Porque Es lo más tampoco seguro. pueden ir a mandar a gente así. Bueno, siento yo, no pueden mandar gente a buscar así, porque capaz si te encuentras un batalloncito escondido del enemigo y se arma otro desmadre. Sí. O no sé. Tan solo la Marina japonesa publicó después de la guerra el nombre de 720,000 personas desaparecidas en 1946. La guerra terminó en 45. Un año después. Un año después. 720,000 personas pertenecientes a la Marina solamente. Sí, eso no cuenta los soldados rasos, la naval. O sea, y como te dije hace rato, después de esos imperios tenían varias estructuras de guerra, pues. No, pues está muy cabrón. Debido a esto, y una vez terminado la guerra, los japoneses realizaron lo que son unas llamadas misiones de recolección de huesos, así se le denominaron. Es decir, a ver, explícame eso. Enviaban a personas o destacamientos, por lo general mismos soldados o personas militares, a recorrer el Pacífico, el Océano Pacífico, en busca de huesos, de restos, de identificar a personas para poder llevarlos con sus familias y que le dieran sepultura. Sí, pero algo por lo menos honorable. Sí, algo honorable. Digo, no sé propiamente cuáles sean las... Como son los de cabrones en la historia japonesa, imagino, ve, güey, encontré este hueso y vamos a decir que es de Jin Yong-pyo y pues todos estamos de acuerdo, ¿ah? Pero es que parece de pollo. ¡Junten más huesos! Creo que eso es lo más probable que pasaría aquí en México. Creo que puede pasar en cualquier parte, pero también el exceso de honor que tienen allá es que cosas que no se encontró, güey. Toma este vale de $1,000 por huevo. Tu tarjetita de Amex, la ropa, tu vale de despensa. Y un mes gratis de Spotify. Si fuera de Disney Plus, podría valer la pena. Así le digo, también fue un primo. Si te dan el Netflix. Si te dan el Netflix, sí. Ajá. Bueno, el chiste es que habían tantos desaparecidos y se realizaron tantas misiones de estas para buscar restos que estas personas encontraron incluso pequeños grupos de japoneses rezagados escondidos en algunas islas. Se llegaron a reportar distintos casos, como el de 8 soldados viviendo al interior de la isla de Nueva Guinea, quienes contaban que habían pasado los 4 años desde el final de la guerra viviendo a base de ratones y papas. Me imagino, ¿cómo se llama nuestro héroe? Nakamura. 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 4 años mis huevos, puto. No aguantan nada. Yo me comí los dedos. Toda la mano llena de nada más dejé 2, güey, para poder sacar lo que estoy, ¿cómo se llama? Lo que estoy cultivando. Estas son mis pinzas. Ya las tengo engarrapadas, ¿no? Mucho más llamativo fue el caso de 21 japoneses encontrados en 1951, en una pequeña isla perteneciente a las Marianas del Norte. Este caso fue muy sugestivo para la prensa rosa de Japón, ya que entre esos 21 japoneses únicamente había una mujer. Eran 20 hombres y una mujer varados solos en una isla. ¿Pero cómo dijiste? ¿Este caso fue qué? Fue más llamativo para la prensa japonesa. Es que no sé por qué escuché rusa. No, pues fue lo que me he equivocado, pero no, japonesa. Ok. Sí, yo dije, ¿se juntaron con los rusos y perdieron? Bueno, es que... De hecho, estaban en contra de los rusos. Sí, porque Rusia todavía ha sido un pinche monstruo. Sí, y ahorita, puta, ya nadie se quiere meter con Rusia. No, ni Estados Unidos. No, pues no mames. Menos, güey. Pero bueno, entonces, ¿eso cuántos fueron? ¿21? 21 japoneses con una sola mujer entre ellos. Güey, pobre morra. Porque, güey, hay que ser realistas. Tienes 20 talegas ahí, güey. Bueno, taleguitas, que son chinos. Y la única morra, ¿en cuánto tiempo estuvieron ellos? No especifica. 9 años, no especifica. Nah, 9 años, puta, hasta. A ver, un año tú. Un año tú. No, pues te queda de 2 en 2, güey. Ya, fuera de bromas, se va a ser súper incómodo. Sí, imagínate. De hecho, reportes de la época dijeron que hasta 11 marineros distintos habían muerto como consecuencia de unas luchas entre ellos, peleándose por los afectos de la mujer. Pinchos chinos. No, a mí me quele más. Dice que la tengo más grande. Pero solo son 5 milímetros. No, que mames. Y dice que las mujeres no son malas, ¿sabes? Se mató mucha gente por una morra que seguro estuvo muy fea. Más o menos. Pero después de tantos años, imagino que abres los dos y dices, no mames.
De hecho, si van a nuestras redes sociales, ya se las diremos más adelante, van a ver fotos de todos los protagonistas de esa historia, incluido de Kazuko, que así se llamaba la mujer de esta. Kazuko se llama Kazuko, la chica de esa historia. Fue tan llamativo este caso para Japón, para la sociedad japonesa, para la prensa, para la sociedad en general. Se hicieron 3 películas antiguas sobre el suceso. Obviamente películas que fueron sexualizadas y que darle su toque de glamour, ¿no? Pero 21, ¿no? Basada en esa historia de los 21. En Nakamura, en mi película, El último samurái, güey. Imagina que eres tú, güey. Del pobre Nakamura ni quien se acuerde. Sí, pues mira, es lo que decíamos al principio. Al no ser completamente de Japón, se hace a un lado. Siendo sinceros, digo, nunca hemos ido a Japón, esperemos ir algún día cuando no sea tan peligroso. Pero los pocos conocidos que he tenido la oportunidad de platicar con ellos dicen que hasta la fecha son muy tajantes con los extranjeros. Yo he leído que tratan muy bien al extranjero. Al mexicano. No solo al mexicano, sino al que llega de turista. Ah, sí, que no llega a quitarles chamba ni a quitarles nada. Si tú vas para allá como turista a consumir, a ir a los monumentos, a dejarles lana, güey. A dejarles lana, te van a tratar como rey. Ahora, si te vas a vivir allá, a trabajar allá, ahí es donde cambia la jugada. Pues estaría chido decirle, no, pues vienes de turista, pues tiene un año que te veo, vengo muy seguido. Todos los días vestido con tus bermuditas, ¿no? Y tu gorrita. Y tu mochila, güey. Tu mochilita, caminando así como que no conoces las calles, ¿no? Ya llegas a la oficina y te cambias de tipo Superman acá ya con tu corbata y tu traje godín. Tu traje godín. By Japan. Ajá. Entonces se dieron estos casos en las misiones de recolección de huesos. Sin embargo, estas misiones nunca encontraron como tal vestigios de Nakamura o de Onoda. Sin saber cuál era la situación fuera de la jungla, Nakamura decidió mantenerse escondido a todo costo. Cocinaba únicamente durante la noche, para que el humo no pudiera ser visto por los soldados. A huevo. Contaba el paso de los días observando la luna, y para no perder la cuenta, armaba un nudo en una cuerda. Cada día, cada que veía una luna, nudo. No manches. Y de esa manera él podía tener una aproximación exacta de cuánto tiempo llevaba. Él mismo relató tiempo después que crecer en las montañas en relativa pobreza le dio las habilidades necesarias para poder mantenerse vivo durante tanto tiempo. Sí, a huevo, o sea, te imaginas, va un mi rey, güey, o sea, se lo lleva a la verga, güey. Güey, a ver, lobo, lo que sea, a ver, pinche pato, ¿y mi Starbucks? Mi pato, mac. ¿Dónde está el siguiente Starbucks, güey? ¿Dónde está el otro Starbucks, güey? Mac. Sí se mueren, ¿eh? Sí, hay gran probabilidad de que un mi rey, así, un junior, sí se lo lleve la verga. Tú un mi rey, tú y yo. No, yo te como, güey, a la verga. Es muy probable. Me mantuve vivo con tranquilidad, decía Nakamura a la prensa a su regreso. No tenía nadie con quien hablar. Aún así, en el fondo de mi corazón parecía haber un rayo de esperanza. Lo único que me hacía feliz durante esa época era el hecho de seguir con vida y no haber perdido mi sentido de la existencia. ¿Cuántos años habrá tenido cuando lo rescataron? No dice propiamente cuántos años, al menos no encontré el dato, pero... Mira, si se fue a la guerra, ¿en el qué? ¿40 y qué? 45. Normalmente, si estamos hablando, si es un guerrero así japonés, no se tendrá 20 y tantos, ¿no? Vamos a ponerle 23. O sea, más, ¿cuántos años tuvo? 30 años, haber tenido entre 50 y 60 años. Su madre, güey. Y lo más cabrón es que no sacó un libro, o no sé si sacó un libro. Tiene una autobiografía. Bueno, es que también en esa época, pues, no puedes hacer mucho. O sea, pero qué impresionante lo que tienes que vivir, güey, por un error, por miles de cosas que no se te van a regresar nunca, güey. Nunca. Ese tiempo no lo vas a volver a recuperar nunca, güey. Y así te den 1,000 millones de yens, que es lo que la moneda de esos güeyes. Pues, güey, o sea, ajá. Y si tenía familia, güey, si tenía vida, mujer, güey, ¿no? Ajá, y mi vida, güey. No, está muy cabrón, güey, pero si somos reales con la vida, pues, ¿qué le vas a hacer? Sí. O sea, te toca jugártela así, güey, así. Igual, si eso hubiera pasado en esta época, ese cabrón fue un ídolo. Estoy muy seguro que fue un ídolo porque la misma gente lo levantaría un chingo de, no, regresó de la guerra. Si estamos hablando de esta época, de hace poco. Ya tendré su serie en Netflix. Mira, tendrá su serie, tendrá su libro.
Y tendría esos güeyes que dan los cursos motivacionales. Sí. Yo sobreviví 30 años comiendo mi propia mierda. Sería un coach de vida, totalmente. Huevo, totalmente sería un coach de vida. Sí. Y algo es Nakamura Hashimoto. Ya voy traduciendo. Que si, ¿cómo están? Sería TikToker contando en el TikTok su. Si el matador es TikToker, güey. Le va bien, güey. Pues la verga, me caga de risa. Totalmente. Ajá. Conforme pasaba el tiempo, sus ropas se fueron deteriorando, a tal grado que los últimos años se la pasó completamente desnudo la mayor parte del tiempo. Utilizaba una vieja chaqueta que encontró del ejército estadounidense para cubrirse del frío por la noche. Güey, ¿te imaginas? Estás durmiendo, güey, con tu chaqueta gringa, y llega otro y ¡aquí hay un pinche gringo! La verga. Eso sería tener muy mala suerte. Pero no mames, o sea, pues es que lo que llevas, pues ¿cuánto te puede durar? Si uno aguanta una camisa de esta época, 10 años, güey. Y a lo mucho, güey. Y no con uso diario. No, y allá le está dando el pinche sol, está en el lodo, pues avienta el suelo pues para hacer búsquedas, para cazar, güey, para miles de cosas. Sí. Claro que, obviamente, eventualmente se quedó sin ropa. Qué hombre tan impresionante, güey. Totalmente. La neta. Ajá. Totalmente. La mayor parte del tiempo lo dedicaba a encontrar comida. Su dieta se basaba en gran medida por camotes, frijoles, plátanos y caña de azúcar, que él mismo cosechaba en su huerto, además de raíces y frutos que recogía en la selva, así como jabalíes, faisanes y otras aves que cazaban. Le encantaba el camote, el vato. Le encantaba el camote. No tenía de otra el pobre. Pero mira, todo lo que está cultivando, así que podemos notar el tipo de alimento que es. Ese güey tenía una fuerza muy cabrona en su organismo. Mira, la verdad que parece poco, pero con lo que se nutría a sus posibilidades, le ayudaba muchísimo a aguantar, me imagino, los fríos cabrones o los calores, no sabemos. Y pues lo que lo mantenía fuerte, güey. Imagino que, mira, no sé porque no sabemos exactamente en qué parte estaba, ¿no? Pero si lograba cazar, no sé, o pescar algo, más eso, más las verduras que lograba cultivar, le daba suficiente resistencia para vivir 30 años. Para vivir 30 años. Ajá. Además, sí conseguía proteínas. Según reportes, cazaba jabalíes y faisanes, además de que comía varias aves, diferentes aves que vivían en la zona. Y jabalí que rico en grasa. Imagínate un tocinito. Chulada. Con tu camotito. Una carnita de jabalí. Una carnita de jabalí, güey, así bañadita con tus camotitos asados, güey. ¿Tú qué sabes? Igual se enamoró de alguna conejilla. Además, obviamente, como pescador, pues se mantenía entretenido pescando y jugando con un ábaco que él mismo había hecho. No sé cómo te puedes entretener con un ábaco, pero pues, si no tienes otra cosa, difícilmente vas a poder jugar Fortnite en la jungla. El ábaco, hoy voy a mover 3 pelotitas. ¡Huevo! ¡Ay, se movió otra! ¡Se movió otra! Como verga del náufrago con Wilson, güey. Ándale. Así va a tener su coco el vato. El vato. Ya no tienes agua, ya no tienes corazón. El coco se cae así de un ladito. Ajá. Para evitar pensar en su familia, se mantenía ocupado explorando los alrededores y mejorando su cabaña con el paso del tiempo. No, pues sí, no mames, una mente sin nada que hacer, llena de ocio, güey. No, imagínate, además completamente solo por tanto tiempo. No perder la cordura, no volverte loco. Perder la cordura. Tienes que tener una fuerza mental muy cabrona. Una fuerza mental, una resistencia tremenda. Una fuerza de voluntad. Una fuerza de voluntad, efectivamente. Y, ¿cómo se llama? Y más que nada, muchas ganas de sobrevivir. Sí, el sentido de la supervivencia es básico. No, pero una cosa es que, ok, tengo mi sentido de supervivencia, voy a echarle ganas, quiero estallar aquí, pero el sentido de supervivencia es básico, pero pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y ya de decir, güey, yo no quiero vivir, ya, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué? O sea, unas ganas de sobrevivir, de salir otra vez, de regresar a tu casa, güey. Además debe llegar un momento en el que piensas, aquí voy a morir, o sea, no voy a regresar, no voy a volver a ver a mi familia. Claro, el remordimiento horrible psicológico, mental, güey, que tienes que tener mucha fuerza, como estábamos hablando hace rato. Sí.
Una de las razones por la que Nakamura no supo que la guerra había terminado fue el hecho de que cerca de la isla se encontraba una base militar indonesia, por lo que era común ver pasar aviones militares por la zona. Claro que él veía movimiento militar, que estaban pasando aviones y demás, claro que él pensaba que la guerra seguía. Cuando realmente capaz estaban buscando sobrevivientes, ¿no? Muy probablemente, sí. Con el paso del tiempo y la tecnología militar de los aviones avanzó, por lo que esos se convirtieron en naves más rápidas y pequeñas, a lo cual Nakamura pensó que eso era debido a que la carrera armamentista que sostenían ambos bandos de la guerra seguía en auge y los aviones pues avanzaban debido a eso. Claro, efectivamente. Porque no es lo mismo un avión de la Segunda Guerra Mundial que un avión de la década de los 70, son avión militar. Exactamente. Y aparte que pues tenía la ventaja de reconocer el tipo de aviones. Sí, él conocía los aviones militares. Solo tomé una mala decisión y eso me costó 30 años de mi vida, decía Nakamura. Ajá. Eventualmente las misiones de rescate, esas misiones que comentábamos que hicieron los japoneses, se fueron dejando de lado. La sociedad cada vez interesaba menos en ellos, ya que muchos japoneses deseaban dejar atrás sus experiencias en la guerra. La perdieron y además le lanzaron 2 bombas atómicas. ¿Quién no hubiera quedado dejar eso tantito de lado, ¿no? Obviamente. No se antoja. No para nada. Ajá. A principios de los 70, en el 72, 2 años antes que Onoda y Nakamura fueran encontrados, el sargento Shioichi Yokoi, quien había sobrevivido en las selvas de Guam, que además es una isla estadounidense, escondido en un agujero construido en el suelo a mano y disimulado con bambú, fue encontrado medio muerto de hambre por pobladores locales mientras buscaban camarones en un arroyo. Este suceso hizo que los olvidados y considerados muertos de la guerra volviesen a la imaginaria pública, y ayudó a que el caso de Hiro Onoda fuese tan difundido. A diferencia de Nakamura y Onoda, el sargento Yokoi sabía que la guerra sí había terminado hace tiempo, y no se había entregado ni avisó de su situación por miedo a que fuera confundido con un desertor, ya que el código del ejército imperial japonés de la época ordenaba que a los desertores se les fusilara. Claro, sí, se les fusilaba. Claro que eso lo motivó a seguir escondido a miedo que un consejo de guerra ordenara su ejecución. No, pues obviamente con qué ganas si sabes que te pueden pues ejecutar y sobreviviste tanto tiempo como para que salgas, ¡hola! ¡Te vas a morir! En marzo de 1974 fue encontrado Hiro Onoda. Hiro Onoda fue el oficial japonés que yo originalmente conocía el caso y del que yo quería hablar, del que yo te platiqué, del que yo quería hablar en este episodio. Oficiales indonesios recordaron, a raíz de estos sucesos del de Onoda y del de Yokoi, que durante los últimos años, pilotos que sobrevolaban la isla de Morotai, que es donde estaba Nakamura, reportaban evidencia de actividad humana en lo profundo de la jungla. ¿Sí? Sí, alcanzaban a ver movimiento. Veían, pues, él ya tenía, imagínate, 30 años, tenía construida una choza, una cabaña bastante bien, bastante fuerte, tenía construido un huerto, además de que seguramente habían fogatas, había humarelas. Esos reportes eventualmente fueron canalizados a la Oficina del Bienestar de los Repatriados en Japón, quienes dieron aviso a las embajadas japonesas en Yakarta y así hasta que llegó a Tokio, y ese solicitó el apoyo del gobierno de Indonesia. Una vez localizada la posición de Nakamura, hombres del ejército indonesio fueron enviados a su búsqueda. Si bien localizarlo por aire fue sencillo, en la tierra la cosa no fue tan fácil. Los soldados indonesios tardaron cerca de 3 días en atravesar la jungla y sin saber qué iban a encontrar, decidieron proceder con cautela. Sí, claro. Imagínate. Qué tenebroso, güey. Sí, o sea, qué tenebroso y qué... Te envían a buscar a una persona que lleva tantos años escondido, solo, muy probablemente solo. No sabes qué te vas a encontrar, no sabes cuál va a ser su actitud, si va a ser agresivo, no sabes si tiene armas o no. Y aparte que él tiene, pues, obviamente, conocimiento completo de todo el territorio, que seguramente tenía trampas, hilos, para que, pues, le avisaran que hay movimiento, ¿no? Y que, pues, él tampoco puede reaccionar de manera adecuada, como decir, vienen por mí en buen pedo, ¿no? Si él tiene que reaccionar de una manera, imagino, defensiva. Defensiva, es lo más probable, ¿no? Ajá. 11 soldados llegaron hasta el asentamiento de Nakamura el 18 de diciembre de 1974. La bestia. Temerosos de encontrar algún tipo de resistencia o agresión, decidieron entonar juntos el himno japonés, mientras se acercaban. Oh, qué buena estrategia, Digo, entre comillas, porque te imaginas, estos putos me quieren engañar. Sí. Además de tener a la mano una foto de una geisha, pero suponiendo que un hombre que había estado tanto tiempo solo estaría claramente interesado en mujeres.
Sin embargo, no fue necesario realizar ningún tipo de maniobra complicada, ya que Nakamura no ofreció resistencia. Su exilio había llegado a su fin. Qué horrible y a la vez qué sensación, imagino, de ver que ya va gente que cuando ya la alcanzas a ver, que sale de la selva o no sé, y ves que son iguales a ti y que vienen cantando tu himno, decir, puta madre, güey, por fin me sacan de este pinche hueco. ¡Fuera de mi hueco! Ya te puedes pendejo, ¿no? ¡No mis tomates, putos! Debe ser una sensación muy complicada, o sea. Como amor-odio, ¿no? Como amor-odio, sí, de alivio, pero también miedo, o sea, tanto tiempo fuera, no sabes qué te vas a encontrar, no sabes cómo hacer tu familia, no sabes, o sea, imagínate los avances tecnológicos, por ejemplo. No sabes a dónde vas. No sabes a dónde vas. ¿Qué pasa si te duermes hoy y despiertas en 30 años? ¿Qué vas a encontrar? ¿En qué mundo vas a vivir? Hace 30 años... Pues andabas en caballo, güey, volteas a ver, no sé, y anda la gente en coches, ¿no? Hace 30 años no existían los smartphones, no existía el internet, al menos no como tal. Exactamente. No como hoy en día. Entonces, ¿qué nos encontraremos dentro de 30 años? ¿Qué tipo de vida podría llevar Nakamura al estar fuera de la sociedad durante tanto tiempo? Sí, de por sí. Digo, ya no nada que ver con lo de ahorita, pero estando en pandemia, estás encerrado. La gente que sí logramos hacer parte de la pandemia bien, sales otra vez y dices, ah, chinga, ¿cuándo pusieron eso ahí? Ajá, sí. Ajá. O es como cuando paso por el puente del segundo piso aquí que están haciendo de aquí, de ¿cómo se llama? De Ruiz Cortines. Aquí en Ruiz Cortines hay y dices, güey, ¿cuánto ha avanzado? Pero porque no ha salido, lo viste cuando empezó y vuelves a salir cuando ya va a la mitad, pues. Sí. Y estamos hablando de meses. Imagínate ese vato que... 30 años. 30 años que no llegaba a su casa, güey. Llega, mi amor. Ya llegué. Pero tú ya no vives aquí. Sí, es otro puto chino. ¿Y tú quién eres? O sea, mi mujer. La prensa el día siguiente reportaba el hallazgo y daban fe de la habilidad de supervivencia demostrada. Su cabaña era fuerte y robusta. Tenía un mapa de sus alrededores esculpido en piedra. Había intentado domesticar un jabalí y un kiwi. Incluso se reportó que se había hecho amigo de un cazador local que le llevaba azúcar y sal de vez en cuando. ¿Y un kiwi? Un kiwi, sí. ¿El animalito? El animalito chiquitito esa, güey. Ese güey inventó los Pokémones, güey. Muy probablemente, güey. Ese güey inventó Pokémon, güey. Guatimón y Pumba. A huevo, güey. Y veas, kiwi, ataque de espinas. Y mi jabalí. No de verga. Todavía no hace caso. Todavía. Bitácola. El jabalí muestra resistencia. Diario de Nakamura. Entrada 25.302. Sí, verdad. Una vez localizado e identificado, surgió un problema. Teru Nakamura era un hombre sin nacionalidad oficial. Cuando nació, Taiwán no era un país soberano. Sí, y como no había nacido en tierras niponas, no era considerado japonés. Sin embargo, se encontraba en esta situación porque formó parte del ejército de Japón. Entonces, las autoridades le preguntaron, ¿a dónde quieres ir? México. No. Quiero tacos. Me muero por unos taquitos de tripa. Decidió ir a Taiwán, que era su país natal. Güey, ¿qué más odio le puedes tener a Japón si te dejó tirado 30 años, sí, imagínate. No, sí, muchas gracias. Pero igual imagino que va a estar acabado de que, taiwanés. ¿Taiwanés? Durante sus 30 años en la jungla, la paga de Nakamura como soldado alcanzó la cantidad de 68,000 yenes, lo que se traduce en aproximadamente 22,000 pesos mexicanos. Bueno, 22,000 pesos mexicanos de hoy. Lo cual causó consternación en el pueblo japonés. Sí, no mames, güey. Imagínate, o sea, tuviste 30 años y lo único que tienes son, tantos 20,000 pesos. Imagino los pinches directivos japoneses. Fue su culpa, él se quitó de camino. A raíz de esto se formó una asociación que logró reunir la cantidad de 4.25 millones de yenes, aproximadamente 1.200.000 pesos del día de hoy. Y lo más importante es que incluso se llegó a proclamar una ley que obligaba al gobierno japonés a pagar 2 millones de yenes a cada veterano taiwanés superviviente, así como la misma cantidad a los familiares de aquellos que ya hubiesen fallecido. Pues bueno. Esto en los 80s, por ser 84. Y eso que ya le tocó los 80, los 80. ¿te imaginas? Güey, pero qué cambiazo, cabrón. 30 años. 30 años. O sea, el cambiazo, como dices tú, ya escuchar 80 es una época muy diferente. Pues de por sí, de los 60s a los 70s hubo un cambio impresionante de cultura. Él se apartó de la sociedad en 1944. Imagínate, güey. ¿Alguien quiere jugar Matatena?
No, jugamos Street Fighter. En Telepón, güey. El Atari. El Atari, güey. Pinche chino. No es chino. Cuando Nakamura se fue a la guerra tenía un hijo. Infante, obviamente, un niño. Sí, a huevo. A su regreso, este ya era padre de 4 hijos. Huevo. Había tenido otro hijo del cual no conocía. Además de que su esposa, al creerlo muerto, se había vuelto a casar. Sí, a huevo. Sus padres vieja, habían... No, pues ya no regresó, güey. Pues sí, ¿no? Ya se Pásale, murió. Pancho. Juan Mecánico. Sus padres habían muerto y solo 2 de sus hermanos continuaban con vida. Por más que lo busqué, nunca pude encontrar cuántos hermanos tenía. Nada más esta cita. Que puede ser muy real, ya ves que los japoneses son muy... Siempre han sido como de que... Un hijo por choza, 2 hijos por choza. Entonces no sé. Pero bueno. Sobre qué sucedió entre su esposa y él cuando regresó a Nakamura, y encontré 2 versiones que se contradicen. A ver. Una dice que regresó el nuevo marido de su esposa, con el cual ya llevaban 10 años juntos. Al ver a Nakamura regresar, decidió hacerse un lado y ofrecerle a Nakamura reintegrarse a su familia, a lo cual él lo rechazó, ¿sí? Para no interponerse en la vida de su esposa. No me gusta la horchata, güey. Eso está cabrón. Está cabrón, Está cabrón, imagínate, así como de... Tenías 30 años fuera, regresas, eras el marido de mi mujer, o sea... Me hago a un lado y pues ahí está. Según esta versión, Nakamura declinó la oferta y decidió no interponerse en sus vidas y simplemente consiguió un departamento cercano y se fue a vivir con su hija. Esa es la opción 1. Esa es la opción 1. La opción 2 es que sí regresó con su mujer e incluso renovaron sus votos matrimoniales. Y ya vivían en una relación poliamorosa. Un poliamor. Poliamorándole. No sé cuál de las 2 sea verdad. Encontré en distintas fuentes que mencionan una, en otras fuentes mencionan otra. Bueno, ¿cuál crees tú que fuera la verdad? Yo creo que la primera. ¿Tú cuál ves usar? Muy probablemente la primera. Yo he sido la primera, güey. La primera. Dice, no, güey, gracias. Tengo 1 millón de lana, güey. Bye. Lamentablemente, después del regreso de Nakamura a la sociedad, no hay una gran historia. Ya que a diferencia de Hiro Noda, que gozó de bastante popularidad en Japón, escribió libros, se mudó a Brasil, regresó a Japón para establecer un campamento de educación para jóvenes, y hasta llegó a recibir una condecoración por parte de la Fuerza Aérea Brasileña y falleció en el 2004 a los 91 años de edad, Nakamura tristemente desarrolló un cáncer de pulmón y falleció a tan solo 4 años de su regreso, el 15 de junio de 1979. ¡Qué de la verga, güey! ¡Qué de la verga! ¿Sabes qué? Muy probablemente todo ese pedo haya sido, pues, por el cambio climático muy fuerte, tal vez, güey, el momento que entró en contacto. Mira, ¿por qué lo digo? Porque yo tuve una conocida que de aquí se fue a vivir a Japón y regresó como a los 6 años porque vino de visita y así, y su piel era súper tosca. O sea, era literal áspera, pero cabrón. Me acuerdo que yo le dije, oye, no mames, ¿qué pedo con tu brazo? Y me dijo, no, pues es la contaminación. Y le digo, o sea, allá está muy cabrón, sí está bien cabrón. Dice, o sea, no me pongo cremas y todo el pedo, pero está muy cabrón. Dice. Imagino. Sí, hasta el día de hoy no se sabe en sí por qué da el cáncer. Digo, pero uno de pulmón no creo que haya sido fumador. O sea, 30 años no tiene ni que fumar, güey, comió hojitas, güey. Llegas a Japón y te cargas un McDonald's. Ahora, existen estudios de que dicen, por ejemplo, que las señoras que hoy en día, pues, que cocinan mucho con fogón, con leña, desarrollan ese tipo de cáncer, ¿eh? Pues puede ser, güey. Puede ser que está en contacto con el humo. Entonces, él seguramente cocinaba con leña, pues, con madera que encontraba en la selva. Pero, güey, qué triste. Qué final tan de la puta madre, güey. Tan del orto, güey. ¿Sí? Que te toque ya ser libre, ya tener lana, ya empezar a ver como, a ver, pues, ¿qué hacemos, no? Pues igual y por eso tampoco le di mucho tiempo a hacer otras cosas, ¿no? Porque pues ya no había de otra. Ya no había de otra. Pues, porque estamos diciendo que se murió a los 4 años, ¿no? A los 4 años de que llegó. Pero tal vez se puso muy mal 2 años, 1 año y medio, no sé. Ya ves que eso te acaba. Sí, te destruye. No puedes, pues pierdes plaquetas, pierdes energía, no te puedes mover, o sea... ¿Sí? No, qué horrible. Y el otro voy a toda madre, ¿no? Toda madre. O sea, vivió hasta que los 91. Hasta los 91, falleció en el 2004. Tomando en cuenta que los japoneses son muy longevos. Sí, o sea, sí. Suelen vivir un chingo de tiempo. El caso de que Nakamura, por ejemplo, no sea tan conocido hoy en día,
tiene que ver, uno, con el que no era un japonés de nacimiento. Ajá. Era un indígena de Taiwán. Sí, lo que platicaba. Además era un soldado raso. Como cualquier otro. Mientras que Hiro Noda era un oficial, que sí tenía un rango importante. Tenía voz, güey. Tenía voz, era japonés de nacimiento. Vivió una situación igual muy fuerte, muy similar en este sentido. Uh-huh. Pero una cosa que también no acentúa ni demerita para nada lo que vivió Noda, fue de que a él, incluso cerca de un año, 6 meses antes de que por fin se reintegrase a la sociedad, ya lo habían encontrado. Ya un estudiante, un misionero, lo había localizado, había hablado con él, le había informado que la guerra había terminado. Pero como su superior, su teniente, no le había dado instrucciones de que terminara su misión, él siguió escondido en la jungla. Tuvieron que llevar al que era su superior hasta el lugar donde se encontraba, uh-huh, para que le diera la instrucción de, ¿sabes qué, soldado? Su misión ha terminado. Y solamente así fue como Noda decidió regresar a Japón. No, saben cabrón. Sí, son historias muy similares. Son muy similares. Con finales completamente diferentes. Y con, pues, mucha suerte. O sea, mucha suerte de parte de la vida también, güey. Sí. O sea, que te tocó. A uno la vida le repitió, le regresó la experiencia, la terrible experiencia, dándole muchos años, dándole experiencias, dándole fama, dándole dinero. Mientras que a otro, pues le dio un cáncer. Pues es que también, mira, igual ya es mamada, ¿no? Pero puede ser también de que haya muchos factores de estudio igual de cada uno. O sea, de que Noda era un indígena, era un aborigen. No, ese es Nakamura. Perdón, sí, Nakamura. Noda era un oficial. No, era un oficial. Estamos hablando que un hombre tal vez es muy estudiado o muy inteligente, muy capaz, que me imagino que tuvo la oportunidad de que le puedan avisar, obviamente. Sí. Y de ahí dijo, pues aquí saco lata, cabrón. Muy probablemente. Ajá, en cambio el otro dijo, casa. Tú y yo hubiéramos hecho lo mismo, o sea, buscaríamos sacar lana de una situación así. A huevo, nada. Yo quiero pasar el Walmart sin hacer cola a la verga. Soy un veterano de guerra, ya de un lado. Y mira, la neta estoy muy seguro de que eso tuvo muchísimo que ver con todo lo que le fue alrededor de Noda para que le fuera bien también. Sí, muy probablemente. Hablando sin saber, hablando pues a ojos cerrados más de lo que estamos aprendiendo hoy, pero de que la suerte es cabrona, de que la supervivencia es crucial en cualquier momento de tu vida, güey. Eso pues hace que la historia sea sorprendente, güey. Sí. Está sorprendente, sea muy buena. Técnicamente nos veniste a contar 3 historias en una, que fueron la de Nakamura, la de Noda y la de ¿cómo se llama? Exactamente, la de los 21. Bueno, también está la de los 21, 4, ¿no? O sea, los 8, o sea, y de segunda va a haber más, güey. Lo que se me hace muy sorprendente es que hay 3 historias muy similares, o sea, la de Onoda, la de Nakamura, uh-huh, y la de Soichi, que fue un soldado igual japonés, de hecho era un sargento que solamente fue encontrado 2 años antes que ellos. La diferencia es que Soichi sabía que la guerra había terminado, fue por miedo a que lo fusilaran, que no se reportó, no demostró ni por asomo la interés que si tuvieron Nakamura y Onoda, ya que lo encontraron porque ya estaba medio muerto, o sea, donde ya no podía seguir en su situación. Él lo que hizo fue que construyó un hueco, literal, con sus manos bajo la tierra, además cerca de una base estadounidense, y allí se escondió, salía solamente para tratar de comer algo, y se la pasaba el resto del día escondido en su hueco. Sí, a huevo. Sí. Y qué horrible, ¿no? Qué sensación tan cabrona Es que mira, yo soy claustrofóbico, uh-huh, de ley. O sea, a mí los espacios cerrados me vuelven loco. No estoy diagnosticado, pero pues ya sabes, yo me autodiagnostico claustrofóbico. Entonces, no me imagino estar encerrado, güey, y nada más salir como a literal a agarrar lo que hay y te vuelves a meter al hoyo con el culo en las manos, güey. Porque si tenían armas, las balas contaditas, güey. 1, 2. Llega el momento que imagino que ya ni pulso tienes para disparar bien, güey. Estás cansado, sí, estás vergado, estás desvelado. Además, su hueco estaba muy cerca de una base estadounidense. Seguramente durante el día pasaban soldados cerca. Y se escuchaban los camiones, lo que no sé, güey. O sea, con el miedo de que si regresaba a su país lo fusilaran y si lo encontraban los soldados lo fusilaran. ¿Sabes cómo qué es, güey?
Como cuando pasan los tamborileros en las puertas, güey, que no se quieres abrir, güey. A huevo. Que están pegando y tú dices, verga, ahí vienen. Y sabes que se van a parar 1 hora fuera de tu puerta y tienes que estar calladito. Calladito. Para que no te estén tocando como los testigos de Jehová. Como los testigos de güey. Jehová. Ándale, ajá. Si me muevo me encuentran, si me muevo me encuentran. Te huelen. Sí, no. Va a ser un trauma psicológico muy cabrón. Sí. Muy, muy cabrón. Y pues esa Esa fue es la la historia. que me dijiste. Esa fue la historia de Teruo Nakamura. Ajá. No, de que estaba cerca del... El Yokoi Shoichi. Ah, de Shoichi. Shoichi. Él fue encontrado en el 72 o regresó en el 72. 72, 74 fue el otro, ¿no? 74 fue el otro. Onoda fue en marzo del 74 y Nakamura fue en diciembre del 74. Como dices tú, lo que se me hace sorprendente es lo cercano que estuvieron todos los casos. Pues. 3 soldados del ejército japonés, los 3 escondidos en diferentes lugares del mundo. Efectivamente. En la selva, con situaciones distintas, pero tanto tiempo siendo soldados de la misma guerra, además, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, está muy cabrón. Es algo muy sorprendente, es una historia muy sorprendente. Es una historia muy... Me atrevo a decir educativa porque pues algo tienes que aprender, güey. Algo tienes que aprender, por ejemplo, a que si llega a pasar algo similar o mira, si te quedas sin trabajo, te quedas sin empleo, tienes que buscar cómo comer. Sí. O sea, si eres un niño o un nini, güey, que de verdad no supo hacer nada en su vida, pues nomás te vas a morir de hambre, güey. Si algún mensaje deja es de que el sentido de la supervivencia está muy cabrón, o sea. Es importante tener un sentido de supervivencia. No solo digo, sí es importante, sino que todos los tenemos y que uno no sabe en el momento en el cual tenga que emplearlo qué tan fuerte sea. O sea. Fíjate que yo estaba platicando ahorita que dijiste eso de que todo tenemos. Estaba yo platicando hace unos días con mi novia y le estaba platicando de eso, de qué pasaría si entrara alguien, ¿no? Y yo le empiezo a decir, no, pues mira, bloquea el pasillo y le empiezo a decir un montón de cosas. Y si es que en ese momento, pues te puedes bloquear, ¿no? Tú te bloqueas, pero tienes que pensar en chinga y decir, en este caso, que no es nada similar, pero buscar la forma de sobrevivir de una u otra manera, pues. Sí. Y hay gente que de plano no lo tiene. No lo tiene, hay Que gente se que queda inmóvil. Y hay muchos habladores que son de que, pues ahorita agarro esto. Pero es que cuando estás... Y a mí porque ya me ha pasado, y te consta, ya me ha pasado, y entonces el cerebro, la primera vez que te pasa sí se bloquea cabrón. Y es dice, güey, estás muerto. No, no. Tú mismo te cuestionas. Pero ya que agarras la onda dices, no me quiero morir, güey. Hay que tapar ese hueco, hay que cerrar aquí, hay que cerrar acá. Y te quedas en una esquinita a la verga, pero que no te hagan nada, güey. Sí, o bien te puedes bloquear, o bien te puedes desbloquear y empezar a actuar en cosas que a veces ni siquiera pensaste que podías hacer. Exactamente. Como cuando te asaltaban en Deco. Por ejemplo. Uh-huh. Ya te tenías en la sombra, güey. Tristes recuerdos. Ajá. Esa fue la historia. Esa fue nuestra historia del día de hoy. Esa fue nuestra historia del día de hoy. Este es nuestro primer episodio. Efectivamente. Oh. La verdad, espero les haya gustado esto. Es algo muy nuestro, es algo que nos nació. Que le nació a José, que invitó a estar con él en este programa. Y que esperemos les haya gustado a ustedes para que pues compartan con nosotros. Si Dios quiere, semanalmente estemos hablando con ustedes y todo sale bien. Y pues nos sigan en nuestras redes sociales que son... Nos pueden seguir en Twitter como @analespodcast. Nos pueden seguir en Facebook como @anualespodcast, toda vez que las pinches políticas de Facebook no nos dejan ponerle anales a nuestra página. Como si no significaran otras cosas. Uh-huh. Nos encontrarán en Facebook como A-O-ALES, Anuales Podcast. Y pues, si les gustó el episodio, agradeceremos que se suscriban, que nos regalen un like, que compartan con sus amigos. Exactamente. Que nos den a conocer, que podamos llegar hasta sus casas, que hasta nos sus den teléfonos. La oportunidad de divertirlos, de quitarles un poquito el cansancio de su día, de que los acompañarlos al trabajo. Exactamente, de que el disparate que les decimos, bueno, que les digo, con las historias que José trae, les ayuda también a relajar su día, a decir, vamos a escuchar a estos dos güeyes a ver qué historia traen hoy, ¿no? A ver qué pendejada. A ver qué pendejada dice este güey, mientras el otro lo dice todo bien formal, ¿no? Pero eso es el chiste, bueno, para mí es el chiste, o sea,
Es una combinación muy buena que esperemos les guste, entre seriedad y humor. Y pues, bienvenidos nuevamente a Anales Podcast. Y estamos aquí para ustedes. Y ya, ¿no? Adiós. Adiós.